Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con dos invitadas, amigas de este espacio, han estado aquí en diversas ocasiones, una más que otra, que son Karen Serrata y Abril Peña Gómez. Y la ocasión que hoy las hace que estén aquí presentes es que vamos a hablar del legado de un gran líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. El líder, pienso yo, más cercano a la gente que hubo en el siglo XX. Bienvenida Karen y Abril. Muchas gracias, don Gustavo, y te quiero preguntar que cuál es la que viene más aquí. Por abrirnos su espacio y permitirnos. Enchinchando. Sí, no, Está tirando quisquillas. Ella llegó hermosa hoy. Mira, esto es tuyo, yo soy invitada aquí. Pero yo, como dice Gustavo, dije una más que otra. Sí, porque tú has venido más. Pero, sí, no, pero mira, es un privilegio. Pero Abril sabe que este espacio es de ella también. Bueno, nada, se cumplieron ya 23 años de la partida del doctor José Francisco Peña Gómez. Si tuviéramos que mencionar, digamos, los principales aportes a la democracia y a la política en la República Dominicana de un hombre como el doctor Peña Gómez, ¿cuáles serían esos que ustedes piensan que son los más relevantes? Bueno, como mujer definitivamente tengo que empezar por los derechos de la mujer, puesto que muchos de los derechos que las mujeres políticas disfrutamos y que incluso las mujeres en sentido general disfrutamos son logros del doctor José Francisco Peña Gómez, que gracias a sus viajes a través de la Internacional Socialista trajo una serie de legislaciones que hoy estamos disfrutando, como es el caso de los derechos de la violencia de la mujer, contra la mujer, el caso de la cuota de la mujer, que empezó en el PRD con un 24%, cuando aquí ni siquiera se soñaba hablar con eso, y ya estamos hablando de una igualdad, no más de 50, no menos de 45, y todo eso fueron cosas que trajo el doctor José Francisco Peña Gómez a República Dominicana. La seguridad social, aunque esté coja y no sea como él la soñó, también son ideas que trajo el doctor José Francisco Peña Gómez. La independencia de la justicia y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura fue parte de la negociación que él hizo cuando renunció a ser presidente luego del fraude del 94 con el doctor Joaquín Balaguer. Parte de las cosas que se negociaron en ese momento fue la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y que pudiésemos tener una justicia independiente. La cuota de la juventud, el presupuesto de los ayuntamientos del 10%, darle independencia a los ayuntamientos, fueron algunas de las cosas que se lograron gracias a la intervención del doctor José Francisco Peña Gómez. Definitivamente hablar de Peña Gómez es hablar de innovación, un hombre que ha trascendido en el tiempo porque realmente su visión fue más allá de su época, y hay que decir la verdad, hablar nosotras las mujeres políticas de Peña Gómez es hablar de nuestro padre político, porque él da inicio a esa brecha de oportunidad para participar en política, y hablar de Peña Gómez es hablar de humanidad, hablar de igualdad, hablar de sencillez, de cercanía con la gente. Yo creo que no hay un dominicano que no haya visto ese eslogan de primero la gente, que todavía en política se utiliza, quizás no con la misma connotación que en su momento la usó Peña Gómez, pero yo creo que el legado de Peña Gómez es infinito. En día pasado, con el tema de la rendición de cuentas de los en el aspecto municipal, se habló mucho de esa famosa regla de oro, muy mal utilizada, que no fue la forma en cómo la concibió Peña Gómez, y es bueno señalar que a veces escuché gente criticarla, pero realmente quizás criticarla desde el punto de vista en cómo es utilizada hoy día, no como él la visualizó, no como él la concibió en principio, de darle ese compás vamos a decir, de oportunidad a un alcalde nuevo de que tuviera. Pienso que él quizás proyectó facilitar la gobernanza municipal. Recordemos que aquí hubo muertos. No un reparto, como aquí hubo muertos. Yo recuerdo que en Bonao hubo una situación en un momento dado de una elección se mataron algunas 3 o 4 personas en el momento de la escogencia de los miembros de la gobernanza del Consejo de Regidores. Hay que también ubicarse en la época.
que tal vez hay cosas que eran aplicables hace 30 años y que hoy ya, gracias a Dios, ya no son necesarias. Pero también podemos hablar de medio ambiente. El doctor José Francisco Peña Gómez hablaba de medio ambiente en los 70, un tema que ahora es que está de moda. Sin embargo, el cordón verde de República Dominicana del Distrito Nacional lo creó el doctor José Francisco Peña Gómez, que le bajó 2 grados a la temperatura del distrito. Señores, cuando ahora fue alcalde o síndico en ese tiempo, en la gestión 82-86. Exactamente. Sí. Imagínense lo que hubiese sido la ciudad de Santo Domingo hoy sin ese cordón, con 2 grados más de temperatura. Y mira que se lo han... han violentado el cordón. Han suelto un par de cabos al cordón, porque sí, ha habido gente que ha hecho de todo ahí, pero en general se mantiene. De hecho, la administración de los ayuntamientos que tenemos hoy en día, hay que agradecérsela al doctor José Francisco Peña Gómez. En su libro Gestión Municipal, donde él describe sus 4 años en este ayuntamiento, él explica que cuando él llegó al ayuntamiento era una infraestructura, más nada. Ahí no había un organigrama, ahí no habían planes de trabajo, ahí no había absolutamente nada más que 2 o 3 camiones destruidos y un grupo de personas. Él, con apoyo del BID en este caso y con algunos amigos de la Internacional Socialista, se hicieron los planes de trabajo y se le creó una estructura organizacional al ayuntamiento que luego es copiada por el resto del país. Le otorgó un presupuesto porque por cada peso que dio el Estado Dominicano, él duplicó ese presupuesto a través de donaciones. Y esas mismas donaciones también fueron las que permitieron que tuviésemos acceso a equipos de trabajo que cuando el excedente ya era demasiado, él lo donó a otros ayuntamientos. Pero el ayuntamiento el ayuntamiento primado de América, que es el del Distrito Nacional, fue el que sirvió de base para el resto de los ayuntamientos del país. Que entonces cubría geográficamente un área muy amplia. El Gran Santo Domingo, que empieza... Incluso no, eso iba hasta Boca Chica, era exactamente, parte de... el Gran Santo Domingo todavía se le llamó así a la provincia de Santo Domingo, que incluye Boca Chica, Guerra, el municipio de Santo Domingo Oeste, La Victoria, Santo Domingo Norte, Pedro Brán, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. Que ya todos tienen sus propios ayuntamientos. Exactamente. Se ha ido descentralizando. Sí, vamos, dama, a una primera pausa y volvemos de inmediato para seguir hablando del legado del doctor José Francisco Peña Gómez. El legado y los aportes del doctor José Francisco Peña Gómez es el tema de este día. A partir de ahora estamos conversando con una hija del doctor Peña Gómez, que es Abril Peña Gómez, a mí me gusta decirle así, y con Karen Serrata, que no es hija de sangre, pero como si fuera su hija también, política. Porque en su familia ella desde muy niña aprendió a conocer a este gran hombre y admirarlo. Tu caso, Karen, ¿cuándo tú conoces al doctor Peña Gómez? Mira, es bien sabido que José Francisco Peña Gómez era un hombre muy cercano a la gente, muy cercano a los dirigentes del partido, y en una ocasión yo tuve la oportunidad de verlo en mi casa porque él fue a dar un pésame. Él era muy de cumplir con los compañeros, y en esa ocasión mi papá era secretario general de una zona, que ser secretario general de una zona del PRD en ese momento era una cosa increíble, y tuve la oportunidad de verlo como dice uno, así de cerquita, y realmente para mí eso marcó un antes y un después de mi visión en la política. Entendí que la política era un instrumento de servicio, y ver a este hombre humilde, un hombre humilde que logró tantas cosas, me hizo entender que yo podía también. Y yo creo que es parte de lo que nosotros en esta etapa, como dijo Abril ahorita cuando estábamos fuera de cámara, quizás los millennials y una generación de dominicanos no conocen el legado y lo importante que ha sido José Francisco Peña Gómez para la democracia en sentido general, posiblemente el dominicano que más ha trascendido a nivel internacional, para una generación que no conoce lo que fue José Francisco Peña Gómez. Yo creo que nosotros tenemos ahora mismo esa tarea de infundirle a los jóvenes ese valor, esos valores y ese legado que dejó José Francisco Peña Gómez para todos nosotros. Abril, en tu caso, cuando el doctor fallece, tú eras adolescente. Sí, para ti, ¿cómo ha sido tú tener conciencia, que quizá en ese momento no estaba tan consciente, de la influencia, el gran respaldo que generó tu padre en el pueblo dominicano y su trascendencia? ¿Cómo tú fuiste enterándote ya y viviendo y dices, pero mi papá fue
No, yo siempre supe que él era Muy querido. muy querido, y en estos días que está tan de moda la palabra influyente, leí un post que publicaron en Instagram donde decía que él fue uno de los primeros grandes influencers de República Dominicana cuando todavía no habían redes sociales. Claro está, en ese momento él usaba Tribuna Democrática. Uy, sí. Eso era como un periódico internacional de lo Eso que era un estaba- solo radio. Exactamente. Ese programa, después de noticiario de radio comercial, en un momento tú pasabas por toda la geografía nacional, era un solo radio. Eso me dicen, que tú podías ir caminando por una Y, acera y lo oía entero. y lo oía las entero charlas mientras tú ibas del caminando, doctor porque en Peña todas Gómez. las casas estaba Tribuna Democrática. Yo siempre supe que papi era influyente, pero sus logros y las cosas que él hizo yo las he ido aprendiendo en el tiempo. Lamento decir que todos los partidos, incluyendo el mío, han hecho una pésima labor informando a la población acerca de sus logros, no para endiosarlo, sino porque su vida en sí mismo es un ejemplo. Es un ejemplo para aquellos jóvenes que están en los barrios, que piensan que tú solamente puedes llegar si tú eres músico, si tú haces lo mal hecho, o si tú eres deportista, o si tú robas en política. No, el doctor José Francisco Peña Gómez, con su vida y con su historia, demuestra que cualquier persona que se proponga alcanzar el éxito puede conseguirla. Tú sabes que cuando él fallece, yo digo de las cosas, porque fue aquello había que verlo. O sea, a mí me llamaron del periódico a la casa y salí de noche hacia San Cristóbal, la casa, y uno ve que era un solo camino con velas, las personas de manera espontánea rindiéndole ese homenaje silente, porque fue una cosa espontánea. La gente salió de noche con vela, con la señal que hacían, y luego al otro día en la esquina de la Jiménez Moya, que casualmente después el PRD vino a tener ese local ahí, entonces no lo tenía, Jiménez Moya con Sarasota. Ajá. Esos muchachos que habían ahí o que hacían limpiar un vidrio en el semáforo para pedir, esos niños eran limpiabotas, vendían periódicos, pusieron un letrero que tenía hasta falta de ortografía, porque esos niños diciéndole al doctor Peña Gómez cuánto lo admiraban, que ellos podían ser como él. Y eso me emocionó tanto. Yo recuerdo que le tomamos una foto, yo creo que la perdí lamentablemente. Me hubiese gustado verla. Sí, porque ellos se sentían, decían, bueno, este vino como de la Fue misma, limpiabota, colmadero, de la misma tuvo el nivel de clase de barbero. nosotros, y mira dónde llegó. O sea, eso fue un homenaje muy bonito, porque además en esos niños no había No había política, no había una pose, no había nada, ¿no? Entonces eso te dice a ti de lo sembrado que él estaba como en la conciencia de la sociedad, como un líder muy querido. Yo no he visto una cosa así. Yo no he visto... Yo creo que nace uno cada 100 años. Y cuidado, porque Sí. yo creo que ha pasado mucho tiempo y no hemos podido todavía, ni siquiera en la sociedad dominicana, ubicar un político con la sensibilidad humana, con el legado de Peña Gómez. Y yo creo que cuando uno habla de Peña Gómez, uno dice, qué grande fuiste, pero qué grande eres. Y siempre va a estar en el corazón de la gente, porque ese eslogan de primero la gente, yo creo que se va a quedar por la eternidad en el corazón de los dominicanos, a la espera de que realmente llegue un gobierno que se interese en la gente. Es que Sí. primero la gente es un postulado político, no es un eslogan de campaña. Es un postulado que dice que la gente debe ser el centro de las políticas públicas, que más allá de la tan cacareada estabilidad macroeconómica que con razón buscan todos los gobiernos, porque sin una no podemos tener los demás, los estados tienen que concentrarse en crear estado de bienestar para la gente, que es algo que a la mayoría de los políticos se nos olvida, buscando la estabilidad económica. No hacemos nada con tener todo el dinero que tiene República Dominicana si eso no lo vemos reflejado en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Bien, bueno, entonces hay una situación, pasó con los otros dos líderes también muy influyentes, que fueron Balaguer y Juan Bosch, que sus discípulos se pelearon. Así es. Y es una cosa que uno dice, caramba, mira esto. Ahora mismo hay muchos partidos que dicen tener como mentor y guía al doctor Peña Gómez. 15, Está de casi Que 30. Exactamente 15. Ah, mira, yo no había hecho esa Pero contabilidad. no se nota. Esa contabilidad está el PRD, por supuesto. Sí, el ¿verdad? PRM, Está el PRM, está el BIS, que todo el mundo sabe casi que es como otro PRD, ¿verdad? Porque Cívico Renovador, son muchos, yo no recuerdo Son todos los nombres, pero está el Cívico Renovador también, que es del general Zorrillo El Zuna. partido Moda también, que sale de una Moda, costilla del está el PRD. de Peguero Méndez, y podemos continuar la lista, son varios, yo no los recuerdo todos. y que Pero todo eso reivindican al doctor Peña Gómez. exactamente, salieron del PRD, de las ¿Tú entradas, piensas- la UD
el PRI no salió de las entrañas, no tenía como figura principal al doctor Peña Gómez, pero salió de una escisión del PLD. Aunque la UD salió en principio del PLD, porque fue Toñito Abreu que lo creó. Entonces luego se quedó tío Fernando Álvarez Bogar. Ajá, entonces ahí ya con ese acercamiento. Podemos, o sea, si nos ponemos a chequear la historia, vemos que aquí hay unos cruces realmente de colores extraños. Pero lo que quería preguntarte es si tú piensas que en un momento, digamos, habrá una gran organización, un gran partido fuerte, que sea el que reivindique los postulados del doctor Peña Gómez, no solo recordándolo como el gran líder que fue, sino que diga su visión que él tenía de lo que debiera ser un Estado más justo, que propiciar el desarrollo de la gente. ¿Tú piensas que ese sueño se logrará algún día? Ese sería mi gran sueño. Yo estoy I have a dream en Estados Unidos. Luther King. Ese sería el gran sueño mío y de la mayoría de los peñagomistas, que en algún momento la gran familia peñagomista se unifique, pero no solamente para llegar al poder, sino para, como tú bien dices, poder cumplir con el gran sueño del doctor José Francisco Peña Gómez, de Duarte y de muchísimos otros líderes políticos de República Dominicana que soñaban en una República Dominicana que viviera en bonanza, en libertad, en democracia y con más justicia social. ¿Y bueno, tú, Karen, piensas que es posible? Yo creo que realmente la política, lamentablemente, en República Dominicana ha dado un giro. Ha dado un giro quizás no tan positivo como quisiéramos, no tan influenciado por esos líderes políticos de aquella época que, como te dije, yo creo que nacen cada 100 años, porque realmente hablar de José Francisco Peña Gómez, hablar de Juan Bosch, hablar de Balaguer incluso en su momento, realmente hace falta como material para nosotros poder hablar de una posible, ¿verdad? De un posible partido que contemple y lleve a cabo esta visión de gobierno de José Francisco Peña Gómez, pero creo que no sería imposible si comenzamos a hacer conciencia. A veces decimos, no, yo no quiero hacer política porque todos los políticos no. Hacer conciencia de que la política no se lo podemos dejar a lo peor de la sociedad, sino que debemos también incentivar a otros y ser parte también de esa generación de cambio dentro de del sistema de partidos políticos. En los países que buscan a no políticos, después pagan muy caro. Pagan muy caro. Los outsiders no les va bien. Salen peores. Vamos a otra pausa y volvemos. El legado del doctor José Francisco Peña Gómez, ese gran líder de República Dominicana, es el tema de conversación de este día. Y hablamos precisamente con una de sus hijas, que es Abril Peña Gómez, y con otra de sus hijas, aunque no lleve el apellido Peña Gómez, Karen Serrata, dirigente del PRD. Bueno, hay una institución en República Dominicana, algún grupo focal, y estoy hablando independientemente de los partidos que están vinculados al doctor Peña Gómez, que se dediquen, digamos, a mantener su memoria, a estudiar sus escritos, sus ideas. No, es simplemente algo espontáneo. Normalmente las actividades que se hacen en 6 de marzo y el 10 de mayo son bastante espontáneas. Lo que te habla de su liderazgo cuando tú ves que cada año sigue siendo tendencia y han pasado 23 años. En una población mayoritariamente joven, la gente o no había nacido o era extremadamente joven cuando él falleció. Pero hay dos instituciones, que es el Instituto Dr. José Francisco Peña Gómez, de Hipólito Mejía. En el PRM está la Fundación Dr. José Francisco Peña Gómez, que aglutina personas de distintos partidos. Lamento informar que ambas han estado un poco de bajo perfil en los últimos años. El Instituto Peña Gómez sobre todo se encargó de temas de formación política y en la escuela la manejaba doña Ibelice Prats de Entonces ella se nos fue también. Y también se nos fue también. La realidad es que vuelvo y repito, ninguno de los partidos ni las instituciones que tienen que ver con el doctor José Francisco Peña Gómez y sus hijos, y me incluyo, hemos hecho una labor que pueda mantener ese legado vivo. ¿Y qué pasó con su biblioteca, magnífica biblioteca, doctor? No le hable de esa biblioteca. Esta semana precisamente yo estaba hablando con mi hermano porque yo estaba en la finca, yo no sé si era que con mi juventud yo maximizaba, o sea, cuando uno está chiquito ve todo más grande, maximizaba el tamaño de la biblioteca, porque yo la veo ahora y veo la cantidad de libros que hay y no es ni en sueño
lo que papi tenía. Hay una parte que la tiene Hipólito Mejía en el Instituto Peña Gómez, Peggy tiene otra parte, una de mis hermanas... porque la dividieron. Sí, se dividió, no fue algo como planificado, pero está repartida. Pero se sabe dónde están. Una parte de los libros, hay otra parte que honestamente no se sabe. ¿Y esa casa casa qué se hizo, la de San Cristóbal? La casa la compró José Fran. José Fran Peñaguaba, mi hermano mayor. Sí, el del BIS. El del BIS. La idea es que podamos hacer un museo de la vida del doctor José Francisco Peña Gómez, y se está tratando de reunir artilugios, porque ropa yo sí y cosas. recuerdo que el difunto Atuede Camps, en una entrevista que nos dio cuando estábamos en el Grupo Corripio, decía de que pequeñas cosas que le habían donado, un terreno aquí, él lo donó todo antes de... Él donó todo, realmente. Se lo dio a personas que habían trabajado con él muchos años. Él tenía una tierra, pero eran 2 o 3 metros. Sí, era pequeño. En la 6 de noviembre, él la vendió, y supuestamente era para ayudar a personal de seguridad, etcétera, pero ya se terminó convirtiendo en un chiste, porque la lista, que era de algunas 10 personas inicialmente, terminó siendo tanta que nadie le tocó más de 2 o 3 mil pesos. Eso sí recuerdo, sí, que él dijo que a todos le dieran bueno. Porque él terminó queriendo ayudar a tanta gente que entonces no ayudó a nadie, porque 1,000 o 2,000 pesos aún para la época, aunque era dinero, recordemos que el sueldo mínimo era 1,500 pesos, pero no era algo como que fuese una ayuda sustanciosa. Sí, bien, entonces está un poco disperso, digamos, su legado en cuanto a esa biblioteca. ¿Tú piensas que la división ha hecho también que no se haya mantenido ese esfuerzo por dar a conocer su pensamiento, por estudiar sus ideas? Claro que sí, ha influido bastante. También creo que ha habido celos de algunos liderazgos más actuales que entienden que si siguen manteniendo ese liderazgo van a tener que competir todo el tiempo. Caramba, pero hasta después de que no tenga esta vida... Pero igualito uno siente los martillazos como si él estuviera... Es más, yo creo que yo no lo sintiera tanto si él estuviese vivo, porque no se atrevieran. Pero papi durante mucho tiempo fue el pegamento que mantuvo unificado una estructura gigantesca como lo que era el PRD en aquel momento. De hecho, varias personas me han dicho que una de las razones por las que el doctor Joaquín Balaguer no permitió que se tocara al doctor José Francisco Peña Gómez, a pesar de que mucha gente quiso que desapareciera como otros tantos en los 12 años, fue que él decía que alguien tenía que mantener esas jaurías controladas, y que él sabía que sin la presencia del doctor José Francisco Peña Gómez, sencillamente aquí no iba a haber gobernabilidad alguna. Y que el doctor Peña Gómez, aunque era un opositor, por lo menos tenía límites en las cosas que se podían hacer para conseguir la salida de Joaquín Balaguer del poder. Aunque él lo censuró en un momento dado, impidiéndole que hablara por radio. No, claro, y aún así el doctor José Francisco Peña Gómez tuvo que correr bastante en los 12 años. Y se tuvo que esconder. Pero me dicen que en algunos momentos el doctor Joaquín Balaguer agarró a sus perros bulldog. A los peores. A los peores, él los agarró y los detuvo. Sí. Bueno, y es bueno señalar también en ese mismo sentido, en la guerra del 65, que quizás la gente no aquilata tanto lo que es la figura de José Francisco Peña Gómez, porque tenemos lo que faltaba en ese tiempo, que era democracia y libertad. Y en el caso de Peña Gómez, él tuvo que enfrentar un régimen, ¿verdad? También que en estos tiempos quizá uno no valora mucho el tema de la democracia, pero vaya que ha costado. Bueno, lo que él hizo tan joven de hacer esa arenga desde la radio. Sí. Que la foto famosa cuando lo detienen, sí, muy delgadito, sangrando porque lo partieron. Y jovencito. Se jugó la vida, porque la gente se olvida que el triunvirato era una dictadura, muy sangrienta y muy corrupta, por cierto. Lo que pasa también es que volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, son intangibles. El doctor José Francisco Peña Gómez no fue el que cogió un fusil, pero era la cara política de la revolución, era el que estaba tras bambalina negociando alimentos, armas, apoyo internacional, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no se ven. Él no estaba con un fusil igual que Camaño posiblemente. Dicen, con la carabina al hombro. Pero él estaba jugando su rol. Entonces la gente tal vez no lo aquilata porque uno normalmente lo que ve es el hecho de sangre, la gente que estaba con una granada en la mano, el que estaba recibiendo el tiro. Pero por hacer lo que él estaba haciendo se recibía un tiro igualito. De hecho, a él se lo llevó la policía. Además que tengo entendido que el profesor Juan Bosch le encargó esa parte política. Exactamente. De que no se convirtiera en un combatiente, sino que tuviera la parte política. Porque alguien tenía que jugar ese rol. Así bueno, pues muchísimas gracias, damas. Siempre el tiempo se nos hace corto con ustedes.
Las tengo que invitar otro día para que hablemos de la política más actual. ¿Qué está haciendo el PRD, las mujeres del PRD? Que está bastante interesante. Sí, está muy bueno. Bueno, pues ya ustedes tienen compromiso. Cualquier idea de esto las invito de nuevo a las 2. Para que no se me pongan celosas. Muchas gracias, Abril. Muchas gracias, Karen. Gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.